¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia, envía rápido y seguro. En avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo. ¿Tienes un libro que merece ser publicado? Este mensaje es para ti. O Ediciones te proporciona el más completo servicio de edición, diagramación y publicación para que tu libro entre en las principales plataformas digitales de venta de libros impresos y electrónicos. El equipo de O Ediciones te permite hacer realidad el sueño de publicar ese libro en el que tanto has trabajado. Cuentan con un excelente programa de producción editorial en el que lo más importante es que todas las ganancias que genere la venta de tu libro son tuyas, de nadie más. Dile adiós a las trabas para publicar que ponen las viejas editoriales y entra de lleno en el futuro de la producción literaria. O Ediciones, publica, hazte notar y convierte tu sueño en realidad. Señoras, señores, señoritos y señoritas, bienvenidos otro fin de semana a un nuevo fin de político. Por allá Daniel Lara Farías, por acá Neomar Hernández. Daniel siempre fuera de orden. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido, un gran abrazo. Todo el cariño del mundo para ti. Ay, cuando la limosna es grande. Pero no puedo ser afectuoso con tu persona. Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Daniel es desconfiado. Sí, no, estoy muy contento. ¿Sabes por qué estoy contento? Porque este fin de semana, hoy se está lanzando tu libro. Hoy es 31, ¿no? ¿De acuerdo? Hoy es 30. Mañana se está lanzando tu libro. Entonces te estoy dando pues la felicitación por adelantado y estoy adelantándome al Día de Brujas, porque las brujas son tantas pues que hay que tener 2 días para poder considerarlas. En este caso, nada, mañana sale Fiesta con Piñata, el libro de Daniel Lara Farías, que marca el debut editorial del señor Daniel Lara Farías. Daniel, felicitaciones. Lo hemos logrado los dos este año. El debut editorial, porque es un esfuerzo editorial propio, y el debut literario, porque es mi primer libro, ¿no? O sea, que no es cualquier cosa, o sea, son las dos cosas a la vez. Pero bueno, lo interesante es que sí, el libro sale a la venta el día de mañana, y ya está en preparación su continuación, porque va a ser una trilogía, van a ser 3 libros. Y van a hablar los 3. Bueno, el que viene es la precuela. El que viene es la precuela de este. La precuela, claro. O sea, a ti te está gustando, tú estás como los que hicieron Game of Thrones, tú te estás manejando, como hicieron El Padrino, que primero lanzan lo que es el futuro y después el pasado. O sea, tú estás manejándote en ese esquema temporal. En realidad no fue una cosa a propósito, sino que cuando yo emprendo esto del libro, hubo una cantidad de relatos que quedaron fuera. Ok. De hecho, debo confesar aquí, bueno, esto no es un confesionario, pero como en esta tribuna, nosotros aquí una vez conversando tú y yo, yo eché o sea, yo tenía pensado escribir algo y me arrepentí. Yo dije, yo no voy a escribir eso. Porque ya va. Yo estoy escuchando bien. ¿Tú te arrepentiste de haber escrito algo? Yo creo que tú nunca te has arrepentido de nada de eso. Bueno, yo no lo había escrito. Yo dije, yo había hecho una lista de los temas y yo dije, este tema, no, no lo voy a escribir. ¿Por qué no, Daniel? Porque sentía que le iba a hacer, eso es eso que llaman revictimizar, ¿no? Sentía que le iba a hacer daño a la víctima de la afrenta. Y lo conté aquí, conté la historia real en el confesionario que hacemos con nuestros suscriptores, conté la historia real y dije qué fue lo que había pasado y que a mí me daba, no quería contar eso otra vez. Y aquí los suscriptores, recuerdo que uno de los que lo dijo, por cierto, fue nuestro querido Kelvin, uno de los que dijo, no, pero es que esa historia tienes que contarla. Cambiándole los nombres o lo que sea, pero esa historia tienes que contarla, porque en realidad lo que deja al descubierto esa historia es terrible. Y yo lo pensé y dije, es verdad,
Yo tengo que contarlo porque si al contar eso va a quedar todo al descubierto. Y escribí ese capítulo ese mismo día. Ese capítulo Y lo tiraste ese mismo día. ese capítulo lo escribí en un día completo. Era una urgencia de Sí, exteriorizar aquello. sí. Y debo comentarte que mi correctora de estilo y asesora literaria y asesora editorial, que es Luisa Ogueto, quien es la única persona que podía hacer esta, porque es la persona que más me conoce después de mi mamá y de mis hermanos y de mi papá. Porque nos conocemos desde los 14 años y ella ha leído todo lo que yo he escrito desde los 14 años. Entonces, si alguien conoce mi estilo de escribir, lo que yo quiero decir a ella. Y yo recuerdo que cuando ella corrigió el capítulo, me mandó una nota de voz y me dice, casi me haces llorar. Tuviste a punto. Yo creo que tú lograste con algún artículo, Daniel, a mí bueno, yo soy llorón. A mí casi se me salió una lágrima una vez también. Pero, Daniel, yo creo que los que están aquí saben, Daniel escribe muy bien. Y yo sentí, y yo dije, coño, o sea, es una historia tan arrecha que de esa historia probablemente va a salir mucho más. Yo no quiero decir más porque la gente lo va a leer y va a saber, o sea, se van a dar cuenta, ¿no? Es obvio Y que en el libro de Daniel vaya, están historias personales y está el país, pero es el país, como diría aquello de el país según Cabruja, es el país según Daniel. Yo creo que eso es un poco lo que resume el espíritu del primer libro de Daniel. En el libro está escrito a dos voces. Está unos relatos históricos, unos ensayos históricos donde se hace opinión, se emite opinión, se cuentan intríngulis de historias narradas por sus protagonistas y recopiladas en distintas conversaciones con muchas personas, incluyéndote e incluyendo a otros amigos. Y son relatos históricos reales con nombres y apellidos. Creo que en una sola de esas crónicas o de esos ensayos oculto un nombre, ¿no? Porque creo que no era necesario exponer el libro a que la persona allí mencionada pudiese sentirse difamada o infamada y quisiera actuar en contra del libro. Y esa es una clave del relato, ¿no? Y la otra es unas crónicas ficcionadas, donde un personaje ficticio, que es un reportero de la fuente política llamado Eduardo Lorenzo, se encarga de relatar cosas que vivió y hace una especie de crónica, hace unas crónicas de cosas que vivió y de algunos personajes a los cuales conoció y la gente con la cual habló que le contó esas historias. Ese es el libro. Es un poco lo que hizo Daniel, para ver si voy bien. Es un poco lo que hizo Ramón J. y lo que hizo Zuniaga con El pasajero de Truman, quizá. No me pongo en esa categoría. Yo creo que es, en realidad, una fórmula que decidí utilizar para mostrar cosas horribles que podrían haber pasado en Venezuela y que solamente pueden contarse en la politiquería venezolana y que solamente pueden contarse en clave de ficción. Porque si se cuentan cosas como esa con nombre y apellido, nadie lo va a creer. Imagínate tú. Pero es donde está. Entonces es mejor ficcionar cosas, o sea, que sean unos relatos ficticios de ficción o de no ficción, como quieran llamarlo, sin nombres y apellidos, porque hay anécdotas que son de tal magnitud que la gente no lo va a creer. Y entonces, y además de eso, entonces se caería en este tema de estarle causando daño a la gente. Y en realidad no es lo que me interesa. Aunque hay gente a la que yo de verdad, bueno, y en mi propio libro digo, hay gente que merece para mí el paredón, sin ningún problema. Pero no gano nada con eso. Y además expondría el libro a que lo tumben y que sea proscrito de las plataformas y que la gente no lo pueda leer, y eso no es lo que me interesa. A mí lo que me interesa es mostrar lo que pasa. ¿Quiénes son? Eso está de más. Queda a juicio no es necesario. No le agregaría nada.
y le restaría mucho. Yo creo que es mejor hacer unas cosas ficticias. Hay algunos relatos que alguno puede decir, este se parece a fulano, pero en realidad cuando se ponen a ver pueden ser 2 o 3 distintos en un solo relato. Esos son los mejores libros, ¿oíste? Donde la gente empieza, ¿quién será tal? ¿Quién será cual? Espere que lo lea, amigo, porque de repente no le gusta. Bueno, te voy a decir algo, Daniel. De repente quedó malo, o sea, no sé. No lo creo, yo no creo porque yo sé que la calidad de la escritura te precede. Yo he visto, yo he leído, bueno, aquí cuentos, ¿no? Este no es confesionario, el confesionario está más candente que esto, siempre. Esto no es publicidad, esto es verdad, que es distinto. Todos los fines de semana tienen el programa extra en Patreon, es un programa que solo ve la gente que está en Patreon, es el confesionario, los fines de semana lo tienen allí. Y este fin de semana con muchos problemas técnicos que me sacaron la madre, la piedra y todo lo demás, pero allí está el confesionario. Mira, yo edité a Daniel, yo fui editor de Daniel cuando yo era un empleado del CEN de Acción Democrática, que dirigía la página de Acción Democrática, y Daniel mandaba unos artículos casi semanales a la página, que por supuesto eran los mejores que había en aquella época en esa página, pero eran tan lisurientos, eran tan complicados esos artículos, que Daniel de cuando en cuando y de cuando en vez me decía, ¿cuánto le vas a quitar esta vez? ¿Cuánto me vas a censurar esta vez? Porque eran artículos, Daniel, nosotros no calzábamos no en ese partido, en ningún partido. Nosotros no podíamos ser militantes de partido. Porque Daniel... Bueno eres la primera persona que se confiesa públicamente como un censor. Sí. Está bien, te felicito. Tuve que hacer de censor pues hasta las postrimerías de mi estadía en ese espacio y luego, bueno, ya la vida nos llevó por otros... de Henry Ramos Alup. Al servicio de Henry Ramos Alup. La vida me llevó por otros derroteros. Ya luego, bueno, en tiempos más contemporáneos, Daniel, que escribe también en la Gaceta de Liberofera, pues manda unos artículos que son alabados aquí y al otro lado del Atlántico por su calidad de escritura. Honor ¿no? Pero, que me hace. Sí, mira, hay un tema importante que es por qué se pregunta a la gente por qué casualmente los dos libros de estos dos señores salen el mismo año con 3 meses de diferencia, quizás 2 meses, 3 meses de diferencia, en un momento en el que políticamente pareciera que no hay mucho, porque este es uno de esos años en los que en Venezuela, a diferencia del pasado reciente, no ha habido elecciones, no hay, bueno, sí, estos tipos están en campaña siempre, pero no hay una campaña realmente para ese ciclo en el que nos metimos nosotros por muchos años, que era estar pues con la adrenalina a tope porque había un candidato y había aquí detrás el candidato y apuntar al candidato y hacer el labor en los medios al candidato y que gane el candidato. O sea, eso no está planteado en este momento. Y mucha gente podría decir, ¿por qué en este momento salen los libros? Yo tengo mi hipótesis, Daniel, y mi hipótesis es compartida. Mi hipótesis es que la vida nos dejó este espacio y este momento para que eso saliera por alguna inusitada razón. Yo creo que tu vida y la mía, que obviamente son vidas distintas, separadas, pero que tienen cosas en común también, están en un momento en el que este era el preciso instante en el que podíamos sacar y teníamos que sacar este libro después de muchos años. Yo creo que el tormento mío fue más, bueno, no, tú tenías la idea de sacar un libro hace muchos años, pero yo tenía también el tormento hace mucho tiempo porque el mío era incluso apalancado en un trabajo académico que luego se transformó y es lo que... En tu caso era peor, ya tú lo tenías era escrito. Peor, ya estaba prácticamente, exacto, la columna del libro estaba escrita. Tú ya lo tenías escrito. Yo Exacto. tenía que escribirlo, ya tú lo tenías escrito y tuviste 5 años con ese proyecto ahí. Bueno, así más o menos fue. Pero lo segundo es que creo, Daniel, que justamente hay una idea en nosotros dos de que se está viendo otra vez la repetición con esto de la campaña y que para las primarias de la oposición y con todo lo que está montando Maduro, en la que nosotros no podíamos callarnos y teníamos que decir cosas sobre ese sistema podrido, sobre ese sistema que tiene una cantidad de cómplices, que tiene una cantidad de situaciones que se repiten y que tú las evalúas una década atrás y son parecidas. O sea, que tiene una cantidad de situaciones en las que nosotros teníamos que fijar una posición. Yo desde un punto de vista donde el pretexto fue meterme en el alma y en el espíritu de esa cosa que llaman partidos políticos y tú a través de distintos episodios que tienen que ver con los protagonistas de eso que ha hecho la política venezolana en los últimos 15, 20 años, no sé, más creo que porque tu libro incluso tiene un recorrido histórico superior. Pero, en fin, yo creo que es que se conjugó para casualidad de la vida y para, bueno, no sé si fortuna de los lectores y fortuna nuestra también como autores, este momento para que salieran esos dos libros. Y bueno, bendito sea, pues. Yo creo que
podría responder a varios factores, ¿no? Para empezar, fue en buena manera una casualidad porque tú tenías tiempo trabajando la cuestión de publicar y no fue una cosa que nos hayamos puesto de acuerdo. Y luego yo había emprendido, yo tenía varios proyectos perfilados para escribir algo y no iba a ser el libro. Yo había pensado, inclusive cuando llegué aquí, a escribir algo sobre mi experiencia acá y mi salida de Venezuela, etcétera. Luego empecé a escribir algo que todavía está allí y que lo pienso hacer. Y creo que el año va a ser ya, cuando ya la emisora va rumbo a los 100 años de Radio Caracas Radio. Creo que le faltan 2 o 3 años para llegar a los 100. Yo quisiera que ese proyecto terminarlo para cuando eso ocurra. Hay algo que yo había escrito quería escribir algo con anécdotas sobre la radio y o sea, me tranqué allí y al trancarme allí decidí que iba a dejar eso en reposo y ahorita rescaté una de esas cosas escritas y lo incluí en este libro como una especie de ayuda a memoria y de recordatorio de que está ese proyecto allí. Y probablemente para los 100 años de la emisora sería un buen momento para sacar ese libro. Yo estaba montado en eso y se paró, estaba en otras cosas, etcétera. Pero este año yo creo que luego de toda la resaca de los peores años, los años en los que en los que se demostró la oposición falsaria y prostibularia no era otra cosa que una construcción del chavismo. Y además de eso, se solidifica el chavismo como el sistema chavista de 3 patas. Y además de eso, ocurre esta debacle anímica que se vinculó a la debacle política del fracaso del último gran experimento falsario que fue el gobierno interino. O sea, este periodo dejó tanta mierda que lo único que queda es la reflexión. Y entonces tú ves, por ejemplo, que también hay que nombrarlo, como este año nuestro amigo Orlando Avendaño sacó también un libro sobre el interinato que es Versalles. Ese es un libro sobre el interinato, específicamente. Que es un libro sobre el interinato. Ya eso de alguna manera da luces, ¿no? de cómo va el asunto. Entonces, en efecto, sí, hay una cuestión de reflexión, pero también es importante esto, que cada vez más gente se desvincula del tema político. O sea, no quieren, o sea, o sea, ya esto es un fastidio. Esto es un fastidio. Y además, al mismo tiempo, aumenta la necesidad de explicar qué fue lo que pasó, por qué estamos aquí. O sea, ¿qué fue lo que pasó? O sea, ¿por qué esto se convirtió en esto? Entonces, de repente, una persona no quiere ver un programa, no quiere una cosa, pero sabe que salió un libro allí y dice, oye, tal. Y en último lugar, creo que hay una exigencia siempre, por lo menos a mí en mis redes me ocurre muchísimo, de gente joven que me escribe pidiéndome recomendaciones mira, ¿qué libro me recomiendas tú para entender tal cosa, esto, tal, etcétera? Y ahorita, yo normalmente recomiendo mucho a la gente que quiere entender el proceso de la clausura de Venezuela como república, que se lean el libro de Carlos Rangel, Del buen salvaje al buen revolucionario. Ese es el libro que yo pienso que la persona debe más o menos entender de cómo se jodió todo esto. Pero que haya tanta gente joven interesada en saber algunas cosas que quizás no será la gran mayoría, pero sí lo hay por ahí, da a entender que sí hay un público que quiere leer qué fue lo que pasó en Venezuela. Y además de eso, está ocurriendo, Neomar, y esto es importante, que los venezolanos que están fuera del país, que ya debemos estar por los 8 millones, porque a las cifras oficiales siempre súmenle 1,5 millones más. Esos venezolanos que están fuera son los más interesados en saber qué fue lo que pasó. O sea, son los que de verdad, y además de eso pueden, estando fuera del país, sobre todo los que se encuentran en países donde hay más tradición de lectura, donde es una cosa más común tener acceso a Venezuela, el mercado del libro, una cosa que, bueno, que se fue a la mierda hace muchísimos años,
pero en otros países siempre está la cuestión, mira, fulano sacó un libro, vamos a leer porque le hace una explicación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso, todo eso confluye y hace que el momento sea propicio para estas cosas. Y hay mucha gente escribiendo y mucha gente sacando. Yo creo que es importante además, y esto es lo llamativo del asunto, si tú te das cuenta, no hay, en esa clase política falsaria y prostibularia, no hay un solo carajo de eso escribiendo un libro explicando lo que han hecho. Siquiera explicando, ni siquiera... O tratando de explicarlo. Ni siquiera para defenderse han escrito un libro. No hay un planteamiento político por escrito, Daniel. No, ya eso es otra cosa. El planteamiento político ya sería otra cosa. Yo te estoy hablando de que alguno de estos dirigentes intente hacer una explicación, aunque sea a justificarse, de lo que han hecho todos estos años. Teodoro Pekov lo hizo. Ojo, estoy diciendo que lo hizo. Mi opinión sobre Teodoro Pekov es otra cosa. Américo Martín lo hizo. Moisés Moleiro lo hizo. Betancourt, Caldera. Betancourt, Caldera un poco. Y otros dirigentes de distintas clases. Bueno, Ángela Zago lo hizo. Creo que fue una de las primeras personas que habló fuerte y claro sobre lo que fue el fracaso de la guerra de guerrillas en Venezuela. Lo hizo Argenis Rodríguez en su gran libro Entre las Breñas, que era una novela, y con el relato novelado del tipo desencarnadamente, tan temprano como en el año 65, 66, el tipo dijo, mira, esto no va, esto es un fracaso. Entonces, estos tipos ni siquiera, o sea, no les da la gana de explicarse. O sea, no le da la gana de y hay una circunstancia, Daniel, que sí. hay un mercado, no un mercado, porque esto no tiene que ver con el tema de oferta y demanda. Hay un establecimiento respecto de la publicación de libros con política o de política en Venezuela, en el que libros como el tuyo o como el mío, pues no son publicables. Y gracias a Dios, bendito sea Dios, por eso lo digo siempre también, que ahora esto sí es literalmente la democratización del tema editorial con Amazon, sí, que es donde va a estar tu libro anclado en la plataforma de KDP de Amazon, de los libros de Amazon, en el que, pues, si el libro es relevante o no es relevante, lo decide quien tiene que decidirlo, que es el público, que es el que al final de cuentas pone su dinero para comprarlo o no comprarlo. En Venezuela, los pocos libros políticos que se están haciendo, porque sí se están haciendo, hay algunos con un criterio bastante respetable, pero hay otros que son libros que jamás te van a enarbolar una visión crítica de eso que llaman oposición, que van a llegar a criticar al chavismo solo hasta cierto punto, que van a decir pues que Venezuela tiene que caminar hacia una senda de tal o cual naturaleza, pero con limitaciones. O sea, o sea, eso que vemos nosotros, donde decimos que hay una especie pues de mampara, de rosca, de macolla, con respecto a los políticos, con respecto a los medios de comunicación, en el tema editorial también se ve, y lo he vivido y lo hemos vivido, Daniel, en carne propia, porque las verdades incómodas, hay cierto establishment que no la quiere publicar tampoco, porque te dicen, por ejemplo, ¿quién va a publicar a alguien en el establishment que tenemos en Venezuela? A alguien que se meta con Teodoro Pekov. No, porque Teodoro Pekov es un santo dentro de la bibliografía política nacional, independientemente de lo que uno pueda pensar o no de él, que yo creo que Teodoro Pekov, entre las grandes virtudes que tiene, es que dejó obra escrita, tiene unos planteamientos y tú los puedes debatir, pero eso no es algo que se vea comúnmente en Venezuela, por poner algo. Entonces, estos libros son unos libros en cierta medida también, aunque el mío pueda ser académico, y a mí me tocó filtrar el tema académico luego para hacer el libro duro, el libro publicable. Son libros contra cultura, diría yo, no son libros habituales, porque los libros, sí hay algunos libros que se están publicando sobre el análisis político venezolano, pero son libros que te van a decir, pues, que Ramos Alú es la quinta pexicola del desierto y que Julio Borges, pues, un gran luchador por la democracia. Yo te diría que sí, pero que es verdad, pero que hay que reconocer, por ejemplo, el esfuerzo que han hecho por nombrar a dos, Orlando Avendaño, y nuestra amiga Thais Peñalver. Correcto. Que han publicado unas cosas que también van en la línea de decir cosas incómodas, ¿no? Y hay que llamar la atención sobre el fenómeno que se ha dado de unos 10 años para acá de personalidades de la política venezolana que han decidido escribir sus memorias.
creo que en mi opinión, las dos mejores, las mejores logradas, en mi opinión, las dos mejores logradas son, permítame contarles, de Paulina Gamos y la de, no recuerdo cómo se llama, pero la de Pedro Mogna. Que no fue una persona tan conocida como sí lo fue Paulina Gamos, pero que Pedro Mogna, que lamentablemente falleció prematuramente después de publicar ese libro, la cantidad de cosas que Pedro Mogna cuenta allí de su paso por la política, me permitieron por lo menos a mí entender una cantidad de cosas que son importantísimas. Entonces, yo creo, además de esto, Neomar, y esto como explicación para todo lo demás, las redes sociales y todas estas plataformas tienen cosas que pueden ser muy negativas, porque de alguna manera permiten, y lo conversaba ayer con unos periodistas a propósito de que, bueno, de que entiendo que ya vienen las elecciones en Brasil, ¿no? Creo que son ahorita, ¿no? Este fin de semana, hoy son las elecciones en Brasil. Hoy son las elecciones en Brasil. En Brasil hay unas elecciones y el gran tema es de cómo la campaña se ha convertido en un debate sobre cuál es mi malo favorito. Yo voy a votar por el malo o por el peor. Y cada uno asume que uno es malo, que el mío es el malo, pero que el otro es peor. Entonces yo por eso voto por este. No es que este es corrupto, pero es que aquel es más corrupto. No, pero es que este no respeta la independencia de poder, pero aquel tampoco. Entonces se cayó en eso. Y entonces, ¿qué ocurre? Que ocurren fenómenos que no empiezo a nombrar ninguno porque hay gente, bueno, sí, el fenómeno Milei, por ejemplo. El fenómeno Bukele. El fenómeno, inclusive el propio fenómeno Trump y otros más. ¿Qué es lo que ocurre? Que antes, para que insurgiera una persona políticamente con un transgresor político que fuese contra el establishment, etcétera, tenía que esforzarse muchísimo en herramientas casi que de guerrilla comunicacional, por llamarlo de alguna manera, hasta que algún medio de comunicación le prestara atención y le diese tribuna. Y probablemente nunca se la daba. Hoy en día, con unas redes sociales bien llevadas, se puede posicionar, por ejemplo, un Milei, que a él no le interesa 500,000 votos, a lo que le interesa son 500,000 views. Porque él es un fenómeno de las redes, él es un fenómeno de la viralización. Entonces esa viralización lo convierte entonces en un tipo que ya va por el 14% de aprobación en el electorado. Daniel, es el político argentino individualmente evaluado que tiene más aprobación. Tiene más que Macri. Yo no sé si tiene más aprobación, pero sí tiene más, la gente lo conoce más, sobre todo los más jóvenes. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque bueno, porque una cosa es que te conozco y otra cosa es que vote por ti, pero para votar por ti tienes que conocerte. Entonces, por una cosa va a la otra. Si Milei hubiese dependido de que un medio de comunicación le pusiera el micrófono, porque no existieran redes sociales, el fenómeno Milei no existiría. Exacto. Buena parte del fenómeno de Donald Trump tampoco existiría. Buena parte, por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si un Ross Perot hubiese tenido en su momento redes sociales, Twitter y todo eso? Muy probablemente hubiese echado una gran vaina, por decir algo. Entonces, en medio de todo eso, ¿para dónde voy? Que cuando yo no tengo en mi canal, como tú no tienes tampoco en tu canal, a un editor que levante el teléfono y porque lo llamó fulano de tal y le digo, mira, el programa no puede salir más y tú no puedes sacar más tu programa. Eso no existe aquí. Por supuesto que existe la censura de YouTube, sí existe. Y existe temas que hay que saberlos tocar para evitar algo, sí existe. Pero, y existe la decisión personal, mi línea editorial. Yo de ese tema no voy a hablar, de este sí voy a hablar y de este lo voy a enfocar de esta manera o de esta otra. En el caso de la publicación de libros en Amazon, y esto lo dejo como una reflexión para la gente que pregunta. En el caso de la publicación de libros en Amazon, yo me he dado cuenta con todo esto, que es sumamente fácil la publicación. Lo difícil es escribir el libro. O sea, pero si usted va a escribir un libro, eso es lo difícil. O sea, uno se olvida de la preocupación por la publicación como tal y se concentra en la cuestión de escribir el libro. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay gente a la que se le hace fácil escribir un libro, publicarlo en Amazon es facilísimo, el problema es que lo logre vender. Entonces, ¿cuál es el tema? Que quizá si yo hace 10 años hubiese escrito un libro, no me lo hubiese comprado nadie. No se hubiese interesado por él nadie. Pero hoy que uno tiene de alguna manera un nicho hecho, un nicho personal hecho profesionalmente con su trabajo,
en las redes y en sus propios medios, en YouTube, etcétera, ya eso crea, ¿verdad? Inclusive hasta una necesidad. Porque cuando yo dije que estaba haciendo el libro, entonces, ¿cuándo va a salir ese libro? Entonces la gente lo quiere leer. Eso a mí me parece que entonces termina siendo como un incentivo. Porque uno puede decir, oye, yo tengo que dedicarme a escribir mucho más porque la complicación para publicarlo no es tanta, porque yo no tengo que irle a jalar a una editorial, no tengo que ir a pasar por el filtro de no sé cuáles editoriales para que vengan a ofrecerme entonces, págame 100 bolívares por el libro pues yo que hace con todo y todo lo demás, sino que puedo dedicarme a escribir, a publicarlo a través de la plataforma de Amazon y que además de eso, las ganancias sean para quien escribió y no para todos los intermediarios que hay por el camino. Entonces, eso es interesante saber. Muchísima gente que ha escrito libros que a mí me los mandan, inclusive que me dice, mira, yo tengo un poco de libros en cola aquí que tengo que leer varios, porque han sido, inclusive el tuyo. Sí, lo que veo es que tú allá detrás, tú tienes los de tus amigos, ya está el de Thaís, está la edición de La Conspiración y está el de Orlando. El que no está es el mío. Claro, el tuyo no está allá porque el tuyo está aquí. Lo estás rayando, te lo estás leyendo. Porque el tuyo está aquí con el instrumento. Lo que pasa es que lo tuve que parar porque estaba en la fase de revisión de eso. Yo no voy a caer en ocasión. Bueno, y nosotros hemos llegado hasta acá este fin de semana. Gracias a todos por estar allí. Ya lo saben, Amazon.com, busquen Fiesta con Piñata. Está saliendo lunes 31, mañana, lunes de 31 de octubre, Día de Brujas. Halloween, como dicen en los Estados Unidos de América. El libro de Daniel Lara Farías, debut editorial de Daniel Lara Farías, debut como escritor de Daniel Lara Farías. Nosotros además les agradecemos por apoyarnos todas las semanas en Patreon, patreon.com/neoadolfo, patreon.com/delaraf. Con tu apoyo nos ayudas a seguir. Y la segunda parte de esta conversación está en el canal de Daniel Lara Farías, en Fuera de Orden, en la ñapa del fin de semana en Fuera de Orden, como todos los domingos. Hasta entonces y hasta la semana próxima.